Dios les bendiga, Dios les fortalezca, sea Dios con ustedes, visitando sus casas. Y una vez más estamos aquí con el propósito, con el afán de dar continuidad a lo que se nos ha sido asignado hasta donde Dios lo permita. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias en el nombre de Jesús. Y pedimos a Dios también gracia para poder edificar, para poder dar el pensamiento que el Señor ha puesto en nosotros hoy. Sí. Y una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos invocando tu nombre, Señor, y todo lo que tú das, Padre bendito, para investir en el nombre de Jesucristo. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra maravillosa. Haz tu obra preciosa, Señor, única. Y danos, Dios de la gloria, la alegría, la bendición de ser partícipes de este programa celeste aquí en la tierra. Gracias, Señor. Que los que oyen, Señor bendito, tú los puedas bendecir abriendo sus mentes, Padre. Yo te ruego, haya apertura de mentes, Padre. Estamos viviendo tiempo final, Padre bendito, y necesitamos tu ayuda más que nunca, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, a quien bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Este domingo pasado tuvimos el atrevimiento de tocar algo relativo a lo que es la iglesia. En la figura del Señor Jesús, cuando en Salmos Él se profetiza lo que Él habría de sufrir, toda su agonía en la cruz, y también su queja, que se están repartiendo, si se repartieron entre sí sus ropas y dieron sus vestidos. Bien, platicamos un poco acerca de eso, aludiendo al ropaje, a la ropa, las vestiduras propiamente de nuestro Señor Jesús cuando Él anduvo aquí en la tierra, que ya estaba predicho que eso habría de suceder. Y también hablamos de que el apostolado viene siendo como las vestiduras internas de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, esto para dar énfasis a que el ministerio quíntuple está en función. No va a faltar ninguno de ellos porque cada uno de ellos tiene una función dentro del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, a saber, la iglesia. Además, hablamos del soplo de Dios y hablamos de que el soplo, aquel soplo del capítulo 2 de Génesis, se nos ha enseñado que se perdió, y lo hemos visto, que se perdió en la mezcla. Pudimos ver cómo Israel no pudo ser maldecido por Balaam, por petición de Balac, porque él simple y llanamente expresa que lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Y él ha bendecido a su descendencia. Dios, el Padre, le dijo a un hombre: bendiciendo te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, luego aparece en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, precisamente en Juan capítulo 20, verso 22, aparece Jesús poco antes de arribar al cielo y volver al lugar de donde vino, si es que hay lugar allá, porque no hay posición geográfica, pero se dice pues que subió a los cielos
y se sentó a la diestra del Padre. Y dice la palabra de Dios que antes de irse, en el verso 22 de Juan, dice la palabra que Él sopló sobre sus discípulos. Cuando antes les había dicho, como a mí me dieron un reino, yo se los doy a ustedes. Así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Esto es grave porque si los que predicamos la palabra hacemos acopio de esta verdad, entonces no somos voceros personales y tenemos que hablar la verdad tal y como está escrita en su palabra. Bien, entonces cuando Él sopla, Él da inicio a lo que es una nueva creación, una nueva raza, un reino de sacerdotes, aleluya, un pueblo apartado para Él. Pero, como ya bien dijimos, esto dio origen a lo que es hoy en día el movimiento más glorioso que hay sobre la faz de la tierra, porque precisamente después de esos 50 días después de que Él ascendió al cielo, viene Pentecostés, y Pentecostés es conocido como un fuego que bajó del cielo y que inundó, dice, el lugar donde ellos estaban, y dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y dice, y hablaban en otras lenguas. Bien, Pablo, hablando, refiriéndose a eso, dice que la señal de haber nacido de nuevo es que se habla en otras lenguas. ¿Qué lenguas? ¿Lenguas angélicas? No, lenguas del Espíritu, como el Espíritu da que se hablen. Entonces, innegables, estas cosas no tienen parangón, es decir, comparación, no la tienen. Y son únicas porque son del Espíritu. Y son precisamente para darle un sello del Espíritu a los que son nacidos de nuevo. Y estos que son nacidos de nuevo son precisamente apartados por Dios con el único propósito de conformar un grupo precioso llamado los hijos de Dios. Yo quiero, con el favor de Dios, tengo un tiempo precioso por delante, poder compartir estas palabras, hermanos benditos, porque no solo los efectos o los movimientos atmosféricos están haciendo su aparición, sino que las cuestiones naturales también, la misma naturaleza está henchida contra, parece que estuviera en contra del mismo habitante de esta tierra. Y podemos ver nosotros que están surgiendo toda clase de cosas que no nos imaginábamos, pero que al releer la palabra bendita de Dios, nos damos cuenta que ya estaba predicho, que ya había sido anticipado y que el Señor, sin margen de error, dejó exactamente predicho lo que habría de estar pasando y que está pasando en este tiempo final. Fíjese que voy a mencionar algunas cosas que son relativas al tiempo que estamos viviendo. Y es que en realidad no se trata de polemizar, no es ese mi propósito en absoluto. En primer lugar, yo tendría que ir a una escuela para empezar a polemizar con los expertos. Y digo esto porque al día presente, yo personalmente, conozco personas que muy eminentes, gente muy preparada bíblicamente hablando, que tienen institutos incluso, que tienen gran arraigo y no son, esto para decir que no son cualquier persona. Pero cuando yo les oigo hablar, les oigo decir algunas cosas
que ellos aseguran. Por ejemplo, ellos dicen que no existe, que ya no hay el hablar en lenguas, que ya no hay bautismo con el Espíritu Santo. Están prácticamente vedando al Espíritu Santo en su labor bautismal, que será hasta que nazca el último de los señalados por el bendito Padre de Gloria, que habrán de heredar la vida eterna. Sí. Y luego también atacan denodadamente, uniéndose al movimiento carismático o a aquellos que contradicen la doctrina, que contradicen la verdad. Y dicen que ya no hay apóstoles en este tiempo. Repito, yo no vengo a contender ni voy a exhibir mi verdad, pero yo voy a decir lo que este libro precioso nos dice. La Biblia es la palabra de Dios y es infalible, ¿verdad? No la voy a manipular ni a manejar a mi antojo, pero la Biblia nos habla, en Efesios dice, cobijaos pues, dice, bajo la poderosa mano, miren mano, 1, 2, 3, 4, 5, maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, que es el que ciñe los 5. En el movimiento Adoni Bezek, que se está repitiendo en este tiempo, Adoni Bezek cortaba este pulgar, y dejaba a los hebreos que él capturaba, los ponía a comer bajo su mesa, a recoger migajas con esos 4 dedos. Moche usted este dedo y usted tiene una mano inútil que no sirve para nada, pero este es el que afirma todo. Sabe Dios por qué lo puso ahí y por qué razón él mismo es nuestro apóstol de la fe, el apóstol del Padre. Aleluya. Sí, el apóstol existe, el apóstol del Padre, baste decir esto, fue Jesús. Luego los apóstoles del Cordero, que fueron 12, que uno de ellos se salió para convertirse en el 13, pero hubo necesidad de llamar a Matías, pero dice la palabra de Dios que según le pareció bien a los apóstoles y al Espíritu Santo, o sea, estuvieron de acuerdo en nombrar a Matías, porque si no estaban los 12, no había gobierno, no había autoridad. Entonces, a partir de ahí descendió el Espíritu Santo de Dios para confirmar lo dicho, lo establecido por el Padre bendito en esta nueva dispensación, que es la era así llamada de la gracia, el tiempo de la gracia, la era del Espíritu. Aleluya. Y luego, otra cosa que atacan con gran vehemencia y se burlan y dan, bueno, ellos tendrán que responder, porque una cosa es cierta: alguien está equivocado, definitivamente. Entonces, hay una parte de la iglesia que no va a estar allá en la presencia de Dios, y otros que van a ser corregidos por misericordia, porque déjeme decirle, la gran tribulación no es para el mundo. La gran tribulación es para limpiar, para consagrar a los que no se consagraron en este tiempo. En este tiempo en que existe la Santa Cena con pan y vino, y que al dar por hecho esto, nosotros estamos obedeciendo los mandatos del Señor. Entonces, dicen que la iglesia no se va, que toda la iglesia se va primero, que toda la iglesia debe de irse junta. Bueno, eso piensan las personas. Pero Dios no va a tratar al incrédulo, al infiel, como va a tratar al fiel. Eso en absoluto no lo va a hacer, lo dice la palabra. Lo dice la palabra de Dios. Sí, la figura preciosa de Rebeca. Se casó Rebeca, no se casó la familia de Rebeca. Ellos fueron invitados a la fiesta después, claro, pero Rebeca no.
ella se casó antes, ella se fue antes. Aleluya. Entonces, muchos dicen que la iglesia no se va a seccionar, que no puede ser, y que no puede ser que una parte suba ahora y que la otra parte suba después. Bueno, lo que sucede es que hay un cierto temor, pienso yo, hacia lo que viene durante esta semana que viene, la semana 70, porque es horrible lo descrito por la palabra. Dice que no ha habido tiempo tan terrible como este, ni lo habrá después de eso. Imagínense. Y entonces, por eso es que se tiene temor. Y quieren que la iglesia pase completamente con ellos la tribulación y la gran tribulación. No, no va a ser así. No. Y ellos dicen que no es posible que el cuerpo de Dios, que la iglesia se diseccione, que se vaya en partes. Pero yo les diría una cosa. La cabeza, que es Cristo, ya subió. Luego subirá lo que es la esposa, lo que se ha dado en llamar la esposa, y luego subirá el pueblo, porque Él es efectivamente el pastor infalible. Según ellos, fíjese que, mire esto, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso 2, dice que el día del Señor está cerca. Yo creo que más claro no canta un gallo. No. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 dice que el día del Señor está cerca. Verso 3 dice, pero no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Hay una Biblia llamada la Peshita que dice la apostasía casi total de la iglesia. Yo le preguntaría a estos señores, con todo respeto, que niegan todo esto, yo les preguntaría, usted, si estuviera Dios acá, usted a cargo de transicionar la iglesia de la tierra al cielo, y a usted le hubiera sido dado, ¿se llevaría usted la iglesia como está ahorita? ¿Se la llevaría usted a la iglesia que está apostatando? La iglesia que ha caminado con un caminar desconocido para Dios. Dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y una cosa, para terminar con esto, porque no voy a entrar en más cosas, porque quiero trabajar con lo que el Señor me dio hoy, es de que al cielo no va a entrar nada inmundo. Óigalo bien. Allá la presencia del Dios de gloria, donde habremos de estar por fe, no va a entrar nada inmundo. El que no se consagre hoy va a tener que ir a lavar sus ropas, dice la palabra, a la gran tribulación. Entonces, antes de entrar a la gran tribulación hay un sellamiento, y ese sellamiento es misericordia, para que los que habrán de entrar no claudiquen. Van a matarlos, sí. Lo único que les van a hacer es que les van a cortar su cabeza. Juan en Apocalipsis los ve venir, dice, y esa gran multitud que viene ahí, ¿quiénes son? No dice, y esa novia que está ahí, que está en el cielo. No está hablando de ellos. La novia ya está en el cielo. Y cuando él mira eso, dice, ¿quiénes son estos? Pregunta el ángel. Y Juan dice, yo no lo sé, tú lo sabes. Y le dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y fueron a lavar sus ropas a la sangre del Cordero. Fueron a lavar sus ropas. Nadie lava lo que está limpio, y menos en la sangre bendita de Cristo Jesús. Sí, así que la gran tribulación, yo pienso que les da miedo, les da pis. ¿Y a quién no? Pues si eso es así, consagrémonos hoy. Es el tiempo todavía. Nos han extendido su misericordia y podemos todavía consagrarnos. Sí, por eso es que hay tanta tribulación, por eso es que hay tanta distracción, tanto esto, tanto el otro, para llevar a cabo su programa el diablo en la tierra y poder retener a la mayor parte. Pero los que son de Dios, dice Daniel, ellos permanecerán. Los que conocen a su Dios, ellos permanecerán, serán inconmovibles como lo es su Dios. Bien,
Entonces, quisiera hablar un poco acerca de un hombre que la Biblia lo llama Abraham. Abraham fue un hombre que fue sacado, dice la Escritura, por mandato de Dios, que Dios le habló, se le reveló y lo sacó de una tierra donde él vivía una vida esplendorosa porque era un hombre rico, dice, pero no tenía al Señor. Pero este hombre, al igual que la mujer samaritana, al igual que Jacob, que me imagino tenía sus defectos a un montón, pero en su corazón abrigaba una esperanza. Y bendito sea Dios, Dios se fijó en él, lo llamó, lo sacó y le dijo que siguiera el camino a una tierra que él le iba a decir, que él le iba a enseñar, que se le iba a ir diciendo durante el caminar. Esto es tremendo porque en realidad el caminar por el Hijo de Dios, para el cristiano, digo cristiano, tengo que usar esa palabra, pero la verdadera palabra, la verdadera referencia es al nacido de nuevo. Porque hoy en día, hermano, está de moda ser cristiano. It's cool to be Christian today. Está muy de moda. I'm gay, I'm a Christian. God made me like this. Yo soy de allá, soy de acá. Cada quien con su paracaídas. A ver quién engaña a Dios. Pero bien, él sale y le dan un norte, le dan un destino. Pero no lo encuentra. Y dice la Escritura que su travesía por esta tierra fue peregrinar, peregrinar y peregrinar. Pero dice la palabra de Dios que él llegó incluso a la vejez. Y su esposa por igual, pero cargando una promesa. Yo me imagino que a los lugares donde él iba tenía que mentir, tenía que decir quién sabe qué cosas. Y esto no estoy exagerando, porque aquí se junta con un hombre, con un rey, llamado Senaquerib, no me recuerdo cómo se llama. Uy, dejé mi hoja ya. Pero dice que él, sí, la dejé. Entonces dice que él, ¿cómo se llamaba este rey? Este rey se llamaba Senaquerib, me parece. Después le pido perdón, en otra oportunidad le traigo el nombre. A veces lo tengo aquí y no lo veo. Pero, creo que aquí lo tengo. Es un trozo de papel chiquito que está ahí adentro. Lo dejé allá. Bueno, después lo veo. Pero dice que él, cuando, usted se recordará del pasaje, cuando él llega a un pueblo y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Sarita le dice, le voy a echar un poco de salsa a los tacos. Pero dice que le dijo, como luego dicen, dice que le dijo, oye Sarita, vamos a entrar a ese pueblo, pero te estaba viendo bien. Ya me di cuenta que eres bien bonita, le dice. Mire a las alturas del partido en que se viene a enterar que su esposa es bonita, es guapa. Esto me recuerda a Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y los hombres dicen, sí, es difícil encontrar una buena compañía. No, lo que está diciendo es que la mujer es virtuosa y le pone sus comillas. Y luego dice, ¿habrá uno que la descubra o que solamente le ve sus defectos? Bueno, dejemos eso. Entonces, él entra ahí. Y dice la palabra que le dijo a ella, por favor, hazme un favor, cuando entremos aquí, di que eres mi hermana, porque si no estos me van a matar, porque eres muy bonita, le dijo. Bueno, entraron a la ciudad, el rey la vio y la mandó a traer, ¡boom! Y en cuanto la mandó a traer, dice la palabra que la tuvo con él, pero no dice si durmió con ella, si no durmió. La cuestión es esta, de que Dios cerró, dice, la matriz de todas las mujeres de esa ciudad. Es tremendo eso. Luego viene el Espíritu, viene un ser de noche y le habla, viene Dios de noche, me imagino, y le habla en sueños a este hombre y le dice, eres hombre muerto, porque la mujer que has tomado tiene dueño.
Y él, es curioso, mire, como sueños para gente que no tiene relación con Dios. Pero es que Dios es así. Dios es así, Él obra como a Él le parece. Hoy nosotros decimos, primero hay que evangelizar, reciba a Cristo, haga esto, haga el otro. El Espíritu Santo de Dios cayó en la casa de aquel centurión cuando mandaron a llamar a Pedro y ellos no habían recibido a Cristo Jesús. Así que Dios hace como a Él le parece y por eso es Dios. Esto es hermoso. Esto es hermoso y a mí me gusta decir esto. Y como Él ya tiene algún tiempecito de ser Dios, pues ya sabe, ya tiene un poquito de experiencia. ¿No le parece a usted que está oyendo en su casa? Que Dios lo bendiga. Así que Él regresa, se levanta y manda a llamar a Abraham y le dice, ¿qué me has hecho? Y le dice, no, yo tuve miedo, dice, de que me mataran y en realidad también es mi hermana, pero es mi esposa. Entonces dice que cuando el Señor le habló en sueños, le dijo, el hombre el marido de esta mujer es profeta. Y él va a orar por tu mujer y por tus siervas, le dijo. Y va a abrir sus matrices de nuevo. Pero Abraham va y ora definitivamente por ese hombre. Ora por toda la gente de ahí. Y dice, y Dios abre las matrices y las mujeres parieron, quedaron embarazadas. A este punto voy con este relato. ¿Cómo cree usted que se sintió Abraham? ¿Cómo cree usted que se sintió él en su persona? Diciendo, Señor, a mí me diste una promesa, yo estoy esperando y mira todo este montón, ahora ya están esperando familia y yo nada. Yo creo que ha de haber sido un poquito controversial para la vida de Abraham. Sin embargo, dice la Escritura que se mantuvo fiel. Y se mantuvo fiel. Y cuando Dios le habla a él, le habla, dice que en Génesis 3:16, pero le habla primero, déjeme decir esto, por favor. Le habla y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y empieza allá con Eva, antes de Abraham, con Eva y la serpiente. Porque Dios le dijo ahí en el capítulo 2, ejecutando un juicio, estoy hablando de Adán y Eva en este momento. Y Él le dice, habrá guerra entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta, le dice, te va a morder el calcañar. Esas son acciones bajas. Esas son cuestiones muy malas. Pero luego le dice a ella, y esta te va a aplastar la cabeza. En otras palabras, de él va a venir una descendencia, una simiente que va a derrotar a tu simiente. Entonces lo que podemos ver es una guerra de simientes. Esto es precioso. Porque ya me estoy empezando a encaminar y el tiempo se me está yendo. Pero si no termino hoy, vamos a concluir el viernes, porque este es un tema apasionantemente hermoso y es de actualidad. Es algo tan precioso que para el día de hoy debe de permanecer en la mente de todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, dice, fue hecha a Abraham y a su simiente. Pero Abraham tuvo 2 hijos. Y uno de ellos, dice la palabra, perseguía al otro. En Gálatas nosotros encontramos, hermanos, déjenme ver, lo voy a buscar, me voy a tomar mi tiempo para no desmoralizar. En Gálatas dice la palabra de Dios, a ver dónde lo escribí, Padre bendito. Déjeme ver, en Gálatas me recuerdo que es 4, algo así 4:17, no lo veo aquí. Dice la palabra de Dios que el carnal perseguía al espiritual. Gálatas no está aquí. Déjeme ver si lo tengo. 4 Gálatas le dije, ¿verdad? 4:17. Gálatas 4:17.
No, no está ahí. Pero ahí en Gálatas, voy a dejar Gálatas. Me voy a ir a 1 Corintios 15. En capítulo 15 de 1 Corintios encontramos una descripción preciosa. En el capítulo 15, del verso 45 en adelante, lo voy a leer porque es algo tan precioso, tan maravilloso. Es bello. Para los amantes de la palabra, es hermoso. Es muy hermoso. Mire, del verso 45 en adelante, capítulo 15. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán un alma viviente. Aquí dice un ánima, me gusta esta Biblia. Un ánima viviente. Y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Entonces él dice, de manera que lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo carnal. Y luego viene lo espiritual. El primer hombre, dice, es de la tierra, es terreno. El segundo hombre, ahí hay dos cosas, porque está el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Esos hay que estudiarlos. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mire qué fácil esto. Y así como es el terreno, así son los terrenos también. Y así como es el celestial, tales son los celestiales. Y así como trajimos la imagen del terreno, note bien, trajimos la imagen del terreno, también traeremos la imagen del celestial. Si nosotros seguimos leyendo aquí, en el verso 51, hay un versículo ahí que es paradójico, es hermoso. Dice, he aquí les digo un misterio. Esto es adherido. Les digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Yo creo que eso así va a ser. Pero hay una Biblia muy hermosa llamada la Vulgata de Jerónimo, dice que todos moriremos, pero no todos seremos mudados en seres celestes. Esto es un garrotazo para los que niegan el arrebatamiento incluso, porque no va a ser lo mismo para unos que para los otros, sino que gracia tiene consagrarse, sino que como alguien dijo, ¿qué chiste tiene consagrarse entonces? ¿Guardarse de pecado y vivir una apostasía en plenitud? No, así no es. Bien, volvamos con Abraham. Génesis 3:16 dice, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes, como de muchos, sino de uno y a su simiente. Y su simiente es Cristo. Entonces nosotros estamos viviendo la era de la gracia, el tiempo de la gracia, que es el tiempo más maravilloso donde los hijos de Dios afloran. ¿Por qué razón? Porque a nadie le fue dicho esto antes, que a nosotros nos fue dado el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Cuando yo miro la trifulca, el ataque que hay de los que quieren que todos seamos lo mismo, que toda la iglesia se va junta, digo yo, están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Pero mientras ellos se pelean, yo me voy a consagrar, porque para mí, perdónme que yo me ponga de ejemplo, pero usted que me está oyendo, que se está consagrando, usted está como la novia que se va a casar el sábado y hoy es lunes. ¿Cómo está? No sé si este refrán es malo, pero dicen en México está que se le queman las habas, dice.
Yo no creo que es malo eso. Bien, pero así dicen. ¿Qué es lo que sucede? Está nerviosa, está preocupada, está en detalles con su vestido, con sus zapatos, con todo. Los que son invitados a la boda, y hoy es lunes, a ellos ni fu ni fa. Ellos van a asistir a la boda y tranquilos. Es más, dice que eran 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Cuánto se nos habló de eso? Estoy hablando año de 1958, cuando yo empezaba a asistir a la iglesia 5 Calles en Guatemala. Después íbamos al Redentor, y después íbamos a la Centroamericana, a la Sala Evangélica, Padre bendito. Y se nos decía ahí, se nos platicaba de que la iglesia es una y que nos vamos a ir todos. No, no es así. No lo es. La Biblia dice, la palabra de Dios dice claramente que se va a una parte primero. Y se nos decía, eso era lo que iba a decir, que de las 10 vírgenes nosotros teníamos que ser como las 5 sensatas. Pero la Biblia no dice que ellas eran las que se iban a casar, dice que eran invitadas a la boda. ¿Sí? Y esto va a ser así. Entonces hay una guerra ahorita declarada en contra de los que creen que van a ser llevados al cielo con anticipación. Y la palabra de Dios no riñe con esa verdad, la anuncia a los 4 vientos. Sí, es clara, es específica la palabra de Dios. No tiene quiebre, no tiene problema con eso. Dice que los hijos de la promesa. ¿Cuál promesa? La que le dieron a Moisés. ¿Qué es promesa? Promesa es dar algo anticipado por alguien que puede cumplir. O por lo menos tiene cómo responder. Eso es promesa. Es el deseo de dar a alguien algo expresado por alguien. Sí. Y la palabra simiente quiere decir semilla. Viene de semen. Semilla. Luego viene siembra. Luego viene sembrar. Y fíjese que la semilla, estoy hablando de simientes, es la estructura mediante el cual se propagan las plantas. ¿Cómo así? La semilla contiene un embrión que puede dar vida. Imagínense. Por eso es que él dijo con razón, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da vida. Pues el proceso de muerte del grano allá adentro de la tierra es duro, es difícil, pero está muriendo con alegría, porque va a dar vida. Y dice que esa semilla contiene un embrión que puede dar vida y desarrollar una nueva planta igual a la que le dio origen a él. En otras palabras, Dios nos hizo salvos a nosotros y nos dio la palabra de verdad. Y con esa misma palabra, pero, con la unción del Espíritu Santo, si no es palabra de hombre. La unción es la que pone la diferencia y la unción la da el Espíritu Santo de Dios. Hermoso esto, muy hermoso, porque entonces somos parte de un reino que deriva vida también. Es como nosotros, que Dios es creador, pero Él no nos creó a nosotros y dijo, ahí vengo y después hago otros Adanes para que... No. A Adán en sí le puso semilla. Incluso la creación dice que cada árbol tiene su semilla en sí. Y esto es hermoso, hermano, hasta el día presente. Déjeme ver qué más tengo aquí. Descendencia es parentesco. Y es de arriba hacia abajo. Padre, hijo, nieto. Todos parecidos. Si el abuelo tenía la nariz así, los demás tienen la nariz así también. El hijo y el nieto salen iguales. Esto es tremendo. Entonces, dice la Escritura que lo espiritual no es primero, sino lo carnal.
Qué precioso esto. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre animal es el hombre común. Yo no me estoy refiriendo a ningún evangélico ni a ningún cristiano. Estoy leyendo la palabra. Y dice, el hombre animal, que es el hombre natural, no acepta las cosas del espíritu, ni las entiende. ¿Por qué? Porque se deben de discernir espiritualmente. Esta es una de las razones, hermano, por lo cual el hermano de Isaac lo buscaba para matarlo. Esta es una de las razones por las cuales Caín mató a su hermano. Porque la obediencia. Caín, el hermano de Abel, mató a su hermano. ¿Por qué? Porque por desobediencia. O sea, esto no nos debe de sorprender en absoluto, porque este es un círculo que donde, así como empezó, es una elíptica, así va a terminar. Todos los movimientos que usted está viendo, todos, apuntan única y exclusivamente al predominio del hombre por el hombre. Y en Génesis nosotros vemos que Dios le entregó todo al hombre. Lo único que no le entregó en dominio, en propiedad, fue otro semejante. ¿Y no es eso acaso lo que pugna la humanidad hoy en día? Los disque líderes mundiales. Por eso en Lucas, me parece Lucas 22:26, donde dice que los reyes de la tierra se enseñorean de las gentes. Y los que son puestos por gobernantes por ellos son llamados bienhechores y son los que más los maltratan y son llamados bienhechores. Ya traducido, son filántropos. Veamos bien con quién estamos tratando. Conozcamos el tiempo, ¿sí? Pero esto lo discierne el Espíritu Santo de Dios y lo da a conocer al pueblo. Mire, Juan 3:8 dice, el nacido de nuevo es como el viento. ¿Cómo es el viento? El viento, tú oyes el sonido del viento, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va, no sabes por qué, solo sabes que sopla. Pero hay una Biblia preciosa, una Biblia maravillosa, gracias a Dios por las versiones. Dice, el nacido de nuevo, sí, si quiere referencia, Juan capítulo 3. Ahí está, ahí aparece el nacido de nuevo. Sí, aquel hombre que no entendía, pero que al final, después de que el Señor bendito lo convirtió, termina poniendo su cabeza en un plato para ir a pedir el cuerpo de Jesús ahí en la cruz. Porque solo alguien que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo de Dios mora en él, puede hacer las cosas que no hace el hombre común. Eso fue lo que hizo Nicodemo. Precioso eso, maravilloso. Entonces, esta Biblia de la que le estoy hablando, perdone mi emoción, es que me siento bien con esto. Yo quisiera que la prédica fuera de unas 5 horas para recordar todas mis citas. Pero luego dice la palabra de Dios ahí, en ese verso, el que es nacido de nuevo es como el viento. Esa Biblia dice, el que es nacido de nuevo, dice, oye la voz del viento, oye el ruaj y lo discierne. Pueden haber 100 en una iglesia, pero hay uno que es nacido del Espíritu. Estoy exagerando, pongámosle 10 pues, 10 nacidos de nuevo en esa iglesia, porque si algo la iglesia de hoy en día ignora y hace caso omiso es del nuevo nacimiento. No se predica eso, como no se predica el holocausto de Cristo. Se les predica la cruz y por eso es que ponen cruces en las Biblias. Por eso es que ponen cruces en los templos. Pero ¿quién va a estar adorando un instrumento de maldición, de muerte? No fuimos enviados a eso. De esto hay mucho que hablar. Pero volvamos aquí con este hombre. Este es un ente muy especial y este es el ente arrebatable. Este es el ente arrebatable, el que nació de nuevo. El que no quiere dejar su vida vieja va a tener una gran sorpresa.
Qué triste, hermano, encontrarme en la gran tribulación con mi pastor y decirle, usted nos dijo esto, usted nos dijo el otro. Mi pastor pone el ejemplo de este hombre que vivía de este hombre descendiente, el hijo de Saúl, que quedó. Dice que, no me recuerdo el nombre, pero cuando David viene de regreso y le dice a él, le pregunta, no me recuerdo el nombre, se me fue, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él le dice, Mefiboset le dice, porque no me fui contigo porque me engañó mi siervo. Así van a decir muchos en la gran tribulación. Los que hoy niegan que hay un arrebatamiento, que hay un rapto, que Dios se va a llevar una parte de la iglesia antes, la novia, la que se va a casar, la Rebequita. Y todo lo demás se va a ir también, porque todo el que tiene la sangre de Cristo Jesús en su vida, como dije anteriormente, aprendido del hermano bendito de Guatemala, aunque le tenga que quebrar las piernas como se las quebró a los que estaban en la cruz, a los extremos del Señor Jesús, pero se los va a llevar. Porque hay gente que no se quiere consagrar, hay gente que no quiere ceder al deseo del Espíritu, pero tienen evangelio. Hermanos, las iglesias hoy en día parecen salacunas. Sí, llenos de cunas, hermano, porque la gente no ha nacido de nuevo. Están perdonados, sí, pero no han cambiado. Y el que no cambie, que no piense que se lo van a vestir de celeste. Dice 1 Corintios 15, 51, no va a haber transformación para ellos. No va a haber mutación. Esto es muy triste, es muy duro, pero vea esto. El tiempo se me está yendo, pero déjeme ver si puedo hacer algo acá. Mire este versículo. 1 de Juan 3:9. Dice, el nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Sabe qué es practicar? Practicar es como hacía yo antes en el mundo, como lo hacen los hombres que gustan de licor. Ellos dicen hasta que se acabe la botella, no hay otra. Eso se llama practicar. Practicar es la repetición de algo aprendido. Y hay quienes tienen por norma el pecado. Entonces no es ajeno a ellos, sino que es la dieta diaria. ¿Cómo se van a ir ellos? Segunda de Tesalonicenses dice que va a venir el hombre de pecado, pero antes de eso, antes que se manifieste ese ser, va a venir la apostasía total, casi total de la iglesia. Esto no lo estoy exagerando ni le estoy adhiriendo. Así dice la palabra de Dios. Léalo en 2 Tesalonicenses. Dice que antes de la venida de ese Señor, dice que va a venir la apostasía. De tal manera que la iglesia va a conocer a ese ser. Claro que sí. Pero oiga, el nacido de nuevo no practica el pecado. Le voy a responder lo que usted está preguntando, usted que está oyendo desde allá, porque usted dirá, entonces los evangélicos no pecan. Yo no estoy diciendo que no pecamos. Claro que sí pecan, pero no pecan de carrera. No pecan habitualmente. Se peca por una ocasión, algo que no se quería, pero se hizo. Pero se va a la corte del Espíritu Santo. ¿Cuál es la corte del Espíritu Santo hoy? Porque vamos a llevar a la corte del Señor, al tribunal de Cristo. Ese es el bimá de Cristo. Ahí se presentará la iglesia. Pero acá está el tribunal del Espíritu Santo, donde hay juez, pero no está emplazado. Hay acusador, pero no está. Entonces, ¿qué hay? Hay abogado y acusado. ¿Y por qué él se presenta así? Para que él mismo reconozca su pecado y se ponga cuentas de nuevo con el Señor y participe de los elementos, el pan y el vino, que significan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Precioso. Este es hermoso, precioso. Luego dice,
Practicar dice, yo hago algo hasta terminarlo. Es la práctica que está relacionada a la acción. No es algo que ocurrió de súbito o que vino ahí. No. Es como un atleta, se prepara para representar, para hacer algo, pero lo practica constantemente hasta llegar. Esto es lo que digo, el nacido de nuevo no practica el pecado. No practica el pecado. Efesios 2:10, ¿por qué? Porque somos la obra de Dios. Efesios 2:10. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó de antemano tiempo atrás. Oiga, usted no había nacido y Dios ya le tenía su programa. Las cosas que habríamos de hacer. Muchos dirán, ¿y por qué anduve haciendo esto y el otro? ¿Por qué Dios permitió entonces que yo hiciera y deshiciera? Preguntémosle a Pablo. Pablo, el bendito hombre de Dios. Él dice, yo soy un apóstol no por hombres, sino por deseo de Dios. Y Él me preparó de antemano. Bueno, entonces, ¿por qué hasta la edad que tenía lo vino a encontrar? Dice, y cuando a Él le plujo llamarme, cuando a Él le dio la gana llamarme, me llamó a su reino. Pero no lo llamó para que Pablo entrara y se saliera y se fuera. No, lo llamó para que se quedara. Como nos llamó a todos nosotros. No nos llamó a nosotros para que de vez en cuando vengamos y estemos. No. Entonces hallamos que el soplo de Dios allá se perdió en la mezcla. Pero Dios llamó a un hombre, aleluya, a quien le dio promesa. Y ese hombre fue constituido en alguien así llamado el padre de la fe. Y luego le prometen descendencia, pero no le dicen tus descendencias, porque usted sabe bien que en el capítulo 2, me parece. No. Discúlpeme, es que se me van los versos, pero no lo sé bien. Pero cuando él se separa de Lot, cuando ellos van caminando juntos, y Abraham, por revelación de Dios o por cansancio, le dice, ¿sabes qué? Vete tú, y cierra los ojos y le dice, si te vas para allá, yo me voy para allá. Pero cuando ellos se separan, viene Dios y le habla y dice, voy a hacer tu simiente como el polvo de la tierra. Me llamó mucho la atención y yo quiero explicar un poco eso, hermano, porque encontré algunas cosas de lo que es el polvo. Usted puede ver el polvo, hermano, el polvo ahí está deshecho. Media vez no lo molesten, no lo toquen, pero si viene un pequeño viento, hermano, el polvo se levanta. Hay gente, hermano, que está así para el pleito. Hay gente que está así, y esto lo digo por las naciones que rodean a Israel, por todo lo que está sucediendo al presente. La gente es muy violenta. Ahí simiente polvo. Porque hoy en día, hermano, hay una religión de Arabia que clama que son descendientes de Abraham. Hay otra descendencia que Dios le dijo que sería descendencia arena de la mar. Y otra descendencia que Él le dice que son como las estrellas del cielo. Entonces, polvo, arena de la mar, estrellas del cielo. ¿En dónde lo va a poner Dios a usted? Eso depende de su consagración y de la llenura del Espíritu Santo. Porque si algo va a establecer diferencia en este tiempo, no es el que sabe mucho, porque el conocimiento se ha proliferado. Amós 8:11 dice que Dios iba a enviar un espíritu de hambre a la tierra y dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué no dijo un hambre de consagración, un hambre de temor de Dios? No, eso se está yendo cada vez más. Y la situación se presenta favorable para aquellos que se han acomodado y que reclaman que, bueno, ¿cuándo va a volver la normalidad? ¿Que a qué hora va a venir todo lo que teníamos? Como que si lo que teníamos antes era mejor que esto. Si eso es así, entonces ya se acomodaron a esta tierra.
El soplo de Dios se perdió en la mezcla. Y viene Jesucristo y sopla de nuevo, dando origen a una raza nueva. ¿Cuál es esa? La que tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque en este tiempo, la unción es la que va a establecer la diferencia. No es el conocimiento. Porque va a haber gente que no puede ni expresarse bien en el idioma que habla, como su servidor quizá. Va a haber gente que no tiene un degree, que no tiene los diplomas colgados ahí, que no es doctor, que no es teólogo, que no es nada de eso. Pero cuando habla la palabra de Dios, cambia las vidas. ¿Cómo hacía Jesús? ¿Quién es este? Decían que hasta el mar y los aires le obedecen. Y es la unción, y la unción la da el Espíritu Santo. Lo que va a hacer la diferencia es el que tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su vida y al que lo tuvo. Lo contristó y se fue. Y se quedó como evangélico. Y ya. Voy terminando. En Juan 1:12 dice la palabra de Dios. A los que creyeron. Esto es para usted que me está oyendo, para hacer las paces, por si se enojó con algo que dije. Mire lo que dice Juan capítulo 1 y verso 12. A los que creyeron y les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Eso significa que todavía estamos en proceso. Él nos dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Eso es para usted que me está oyendo. Si Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero entendamos, hay muchos que se arrepienten y luego regresan. Hay gente que está derramando su alma en el altar y dice uno, está bien arrepentido. No, está resentido porque recuerda las cosas amargas que le han pasado. Pero el arrepentido es aquel que deja de hacer lo que estaba haciendo antes y ahora camina detrás del Señor. Ese es el arrepentido, el que da frutos del Espíritu. Romanos 8:16. Por si hay alguien que pregunta y dice, ¿y cómo yo sé si soy hijo de Dios? Bien, dice que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para dar testimonio, para confirmar que somos hijos de Dios. Aleluya. Esto es hermoso, porque usted no necesita que el pastor le diga, a usted sí la va a hacer. A mí se me hace que usted ya. A lo mejor es al revés. No busquemos el edicto del hombre. No busquemos complacer a nadie ni admirar a nadie. Admiremos al Hijo de Dios y esperemos su testimonio en nuestro corazón. Él nos va a hablar, Él nos va a decir, ustedes son hijos. Porque el que es hijo se guarda del pecado. El nacido de nuevo dice, no practica el pecado. Esas son más que buenas señales. Yo quiero hablar de las estirpes, pero bueno, habrá tiempo más adelante. Y luego, Efesios 2:10, ya se lo mencioné. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mire eso, mire el molde que usaron para hacerlo a usted, porque lo están haciendo. Porque dice que nosotros, en Juan 1:12 dice que se nos dio el derecho de llegar a ser, no que ya somos. Según el Padre, ya somos. Los que estamos en el ínterin somos nosotros. Los que estamos pasando el que caemos y levantamos somos nosotros. Quiera Dios que no nos vaya a sorprender la muerte en una de esas desviadas, porque Dios en 1 Corintios 15, capítulo 15, verso 1 y 2, Pablo dice que la salvación se puede perder. Es terrible eso.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que hagamos las cosas buenas que Dios preparó para nosotros de antemano. No habíamos nacido y Dios ya lo tenía. Esta es la única diferencia que hay entre el tiempo actual y el tiempo viejo, el tiempo antiguo, el pacto antiguo y el pacto nuevo, el pacto de la gracia, el cual está tocando a su fin. ¿Y cómo sabe usted? Por el tiempo que estamos viviendo, por las señales y todo lo que ha ocurrido, ya no queda mucho tiempo. La venida del Hijo de Dios por su amada está a las puertas. Sí, lo quiera creer el que lo ha oído o no lo crea, porque muchos están esperando la tribulación. Dicen que toda la iglesia pasa la tribulación. Dios va a hacer diferencia entre el que lo ama y el que no lo ama. Así dice la palabra. Sí, y como Él viene a cobrar lo que le pertenece, a traer a su esposa. Sí, sea usted de ellos, lo invito. Sí, escudriñe un poco más la palabra. Si le dicen que todos pasamos la tribulación, diga que está bien, pero pídanle al Señor que le hable Él. Que le diga, que le verifique, que le certifique si eso es así. Porque hay muchos hombres que están llevando gran parte de la iglesia por el camino equivocado. Como si ellos hubieran muerto por ellos. Se lo van a cobrar porque Dios no puede ser burlado. Que Dios lo bendiga a usted que ha oído este pensamiento en esta tarde. Lo esperamos aquí el viernes a esta misma hora. Y esperamos continuar un poco más con esto y ser de edificación. Nuestro afán no es polemizar, nuestro afán tampoco es exhibir conocimiento. Nuestro afán es bendecir, ayudar a los que tienen su oído presto. Padre, sea así tu palabra y que tu Espíritu haga, Señor, su voluntad en la vida de los que se dejan trabajar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén